Hola a todos desde Fundación Lidera Salud Emocional. Ya nos hemos visto unas cuantas veces. Hoy tenemos otro podcast muy especial basado en temas de nutrición. Creemos que es una de las piezas, ¿no?, fundamentales del bienestar dentro pues tanto de la salud que nos puede aportar la parte psicológica, la parte deportiva, pero bueno, al final, como se suele decir, ¿no?, somos lo que comemos. Y bueno, hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Tenemos a Zoa Luengo, que es coach nutricional, y tenemos a Nayara Aguirre, que es coach de nutrición emocional. Ahora nos van a explicar ellas un poquito cuáles son las diferenciaciones de qué es ser coach nutricional o ser coach emocional y nutricional. Y bueno, pues vamos a indagar un poquito cuáles son las parcelas, ¿no?, en las que, si ponemos un poquito de foco, nos comprometemos, cuáles son esos beneficios. Pues si quieres, empieza tú, Nayara, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia, cómo llegas, ¿no?, a ser coach nutricional y qué afecta tanto al tema de las emociones. Bueno, pues yo en mis inicios de joven estudié periodismo. Yo soy periodista, soy comunicadora, he trabajado más de 10 años en la tele, en la radio, y he sido una persona que siempre me he cuidado, pero recientemente, y como hace 3 años, y también con la propia evolución yo creo que de la persona, ¿no?, y de problemas de salud derivados en muchos casos de ese estrés que muchas veces la vida de periodista imprime, ¿no?, en tu día a día y que no te das cuenta, pues fui estudiando, fui interesándome por diversas dolencias que yo tenía, ¿no? Hipotiroidismo, vitíligo. Entonces, poquito a poco, fui como entrando en el campo de la salud y del bienestar. Dejé la tele porque vi que, aunque me daba muchas satisfacciones, pues en otros aspectos, sobre todo de salud, no me beneficiaba, y me orienté hacia todo el campo del bienestar y la salud. Y recientemente he hecho un máster de nutrición emocional, que lo que hace es abordar la nutrición no solo desde el punto de vista físico, como más físico, en el que implementamos hábitos, hacemos dietas, que bueno, ya hablaremos, a mí no me gusta llamarlo dietas, pero más bien hábitos, y también lo complementamos con otros planos, ¿no?, como es el mental, con todo el tema de pensamientos, el emocional, con las emociones que vienen derivadas a consecuencia de esos pensamientos, y con el tema espiritual, en el que el ego tiene un importante papel, ¿no? Entonces, desde este abordaje pues muy integral, como a mí personalmente me gusta abordar el tema de la salud, creo que podemos llegar a tener una vida pues mucho más saludable, no solo centrándonos en lo que comemos, que es súper importante, desde luego, pero no solo ahí, sino en muchos otros aspectos que están condicionando qué comemos, cómo comemos, y en ese momento en el que comemos, cómo después lo digerimos, ¿no?, el post-comer. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no solo centrarnos en los alimentos en sí. Es una nueva visión que yo creo que ya muchos profesionales creo que están empezando a abordar, y que desde luego nos va a dar muchos beneficios, y además beneficios mantenidos en el tiempo. O sea, es decir, no voy a hacer una dieta y voy a estar un mes fenomenal y voy a adelgazar, sino que vamos a tener una vida más saludable y una vida hasta que nosotros dejemos este mundo, ¿no? Y yo creo que esa visión nos ayuda en todos los aspectos de la salud, no solo a nivel nutricional, ¿no?, en el campo que hoy estamos más tocando, sino que yo creo que puede ser un abordaje en el campo de la salud, que siempre, o hasta ahora siempre, y la mayoría de médicos lo han abordado desde un punto de vista muy independiente, es decir, nos duele una cosa y vamos a por el medicamento para esa cosa. No, yo creo que la visión integral debe establecerse en todo el área de la salud y de la salud mental muchísimo. Sí, creo que al final, que es un poco lo que nosotros decimos, el tema de la salud preventiva, ¿no? O sea, antes de que te ocurra, empezar a cuidar ciertas parcelas de tu vida que hacen que luego al final pues sea más sencillo.
Bueno, pues preséntate tú también, Zoa, cuéntanos un poco. Yo soy Zoa Luengo y nada, totalmente de acuerdo en cómo ha dicho Nayara. Y bueno, yo vengo del mundo de la empresa, estudié ciencias del trabajo, pero siempre me ha apasionado el tema nutrición, el tema, bueno, también he estado siempre en el mundo de la belleza. Perdón. Y bueno, en el mundo de la belleza pues estudié nutrición y dietética y no me gustó el enfoque de dieta, calorías y esa obsesión que iba detrás con ello, ¿no? Pues al final tenías que contar calorías y daba igual si iba a una consulta con mi madre, que eran dos personas diferentes con necesidades diferentes, que el médico nos daba el mismo protocolo y la misma dieta, con dos personas con dos necesidades diferentes. Pero me apasionaba ese tema, o sea, siempre era una gran lectora sobre tipo de dietas, nutrición y todo. Entonces, pues empecé estudiando nutrición y dietética, pero me chirriaba y me faltaba algo. Después de eso, en Nueva York estudié lo que es Health Coach, que es asesora en salud, dietética, nutrición, que efectivamente habla de un enfoque integral donde se hablan de alimentos secundarios, donde es la alimentación y cómo nos alimentamos, porque está totalmente unido el intestino, que ya lo hablaremos, con la parte mental y el cerebro, que son los alimentos que comemos, con la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, o sea, al final somos un ser totalmente integral. De ahí empecé a trabajar eso y eso sí que iba más en consonancia con cómo veía y cómo iba, y lo empecé a aplicar conmigo, que venía de 1000 dietas, obsesiones, cosas, y todo empezó a funcionar diferente. Es decir, pues me levantaba con energía, no estaba tanto de mal humor, dormía mucho mejor, me acostaba y descansaba mejor, o sea, una serie de rutinas que aplicado a mí lo empecé a llevar muy bien. Y a raíz de eso pues empecé a hacer muchísimos cursos, como digo, me ha apasionado y bueno, ya pues empecé a ver que cada persona somos un mundo, que hay una bioindividualidad, que no todo funciona para todos. Y bueno, a día de hoy pues yo me llamo y digo que soy asesora en nutrición, belleza y bienestar porque depende de cada persona, una persona necesita una cosa y otra. Que la alimentación, pues hábitos sanos, buenos y una buena nutrición es necesaria para todos, pero hay que enfocarlo en una persona u otra. Y ahora yo os quiero lanzar una pregunta. Me pasa con dos cosas que me habéis dicho que yo creo que las dos ahí coincidís, ¿no? Que es un poco la parte espiritual con el cómo nos sentimos también dentro de la propia nutrición. Pero yo creo que hay una cosa también importante, que es el tema que ahora está muy de moda, el tema de la microbiota, ¿no? Que yo creo que es un poco el segundo cerebro, donde no sabemos qué es lo que hay, pero sí sabemos que tiene un componente fundamental en cómo nuestro sistema digestivo funciona, y a raíz de ahí qué impacto, ¿no?, tiene a nivel cerebral, porque cada vez hay más estudios que indican que es así. Sí, desde luego. En nuestro intestino, al que no le prestamos mucha atención, yo creo, suceden muchas cosas. Es un órgano en el que se absorben nutrientes, están más del sistema, o sea, más del 70% del sistema inmune está ahí. Y hoy día es verdad que ya se empieza un poco a ver, pues a través de estudios, a través de lo que, bueno, pues de los que vamos poco a poco descubriendo, que efectivamente tiene un papel fundamental en la salud mental, ¿no? Tiene comunicación con nuestro nervio vago, con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema inmune, como decíamos. Como está abajo, estás arriba, y como está arriba, estás abajo. O sea, además es bidireccional. Si tú no te alimentas bien y no le das a tu cuerpo lo que debes darle, una alimentación saludable, vamos a decirlo así, luego ya hablaremos más específicamente, no vas a tener una buena salud mental, no vas a tener una mente que te genere pensamientos positivos, no vas a tener emociones, por supuesto, positivas, y no vas a llegar a acciones ni a resultados positivos. Vale. Sí, a mí me parece fascinante y es verdad que esto, se ha empezado a estudiar hace bastante poco y antes no se conocía.
O sea, de hecho, bueno, solo en ratones se ha hecho trasplantes de heces, donde se ha visto que, por ejemplo, de ratones obesos se le trasplantaba a ratones delgados y ya esos ratones delgados se volvían obesos por esa flora bacteriana. O ratones con ansiedad, a ratones que no tenían ansiedad le traspasaban lo que es la ansiedad. O sea, es fascinante y todavía no se sabe casi nada porque se está empezando a estudiar, es bastante reciente, el tema de la flora, el tema de la disbiosis, pero sí que se empieza a ver que trabajando la microbiota y trabajando esa disbiosis y esas cepas y esas bacterias, pues se puede trabajar lo que es el trastorno de déficit de atención, las depresiones, se puede trabajar un montón de alteraciones mentales o un montón de afecciones del sistema inmune que están ahí y que siempre o hasta ahora nos han ido dando medicaciones para parchear y que a lo mejor no es ese el primer momento, que no es que no haya que medicarse, pero a lo mejor no es lo primero a lo que hay que recurrir. Igual primero hay que trabajar y ver, ¿te estás alimentando bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás haciendo deporte? Y una vez que trabajamos eso, si sigue, pues ya a lo mejor hay que compaginarlo con una buena medicación. Y mi pregunta a todo esto, porque claro, nos estarán escuchando y dirán, vale, perfecto, todo esto es muy guay, hasta yo lo pienso, ¿no? Y digo, venga, pues comer bien, etcétera, está dentro bueno, pues de nuestro vocabulario a día de hoy. Todo el mundo dice, venga, es una cosa fundamental, hay que hacer deporte, hay que comer bien, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo cogemos a una persona que empieza de cero, que tiene además pues trastornos a nivel emocional, que no se encuentra bien, y nos sentamos con esa persona y cómo detectamos, ¿no? que puede estar en discordancia, ¿no? Lo que, como tú decías, ¿no? Lo que está abajo con lo que está arriba, lo que está arriba con lo que está abajo. ¿Cómo hacemos esa detección? Bueno, en mi caso, y como yo lo hago, primero se tiene una entrevista, ¿sabes? O sea, donde vemos, porque cada persona es un mundo. Primero ver lo que le interesa y qué es lo que más le molesta. Entonces ahí primero en una conversación, una entrevista me refiero, una conversación donde ves que le molesta. Por ejemplo, ¿no? Pues ahí se me hincha mucho el estómago, o tengo estreñimiento, o sufro de muchos gases, o me sienta mal toda la comida, o tengo insomnio. Todo esto son síntomas de que algo no va bien. ¿Qué pasa? Que nuestra zona de confort, mucha gente se acostumbra a tener estos síntomas. Esto es que algo no funciona, entonces no te tienes que acostumbrar. Luego ya cuando empezamos a ver eso, pues a lo mejor a mí me molesta que como y noto reflujo, o que tengo un ardor y que o que se me hincha mucho la tripa y entonces tengo que desabrocharme el botón porque ya estoy como y ya no me siento bien. Bueno, pues si esto es lo que más te molesta a ti como persona que has acudido a mí, ¿cómo empezamos? Paso a paso. O sea, normalmente como yo trabajo con las personas que acuden a mí, es incorporando hábitos poco a poco. O sea, esto no es ni hacer dietas, como ha dicho Nayara, no existe nada, no quiero estresar más, porque lo peor que hay es el estrés, el cortisol, y ya llevamos un ritmo loco todo el mundo. Entonces es incorporar cosas y herramientas que faciliten tu día a día, tu vida, para mejorar. Una vez que tú ves que mejoras y que te sientes mejor, ya te va a enganchar. Entonces son cosas, no eliminar, sino sustituir. Son cosas que te faciliten la vida, que te hagan sentirte mejor. Entonces tú ya te vas a ir incorporando a tu día a día y te vas a sentir mejor, entonces te va a ser muy fácil. Entonces, ¿cómo haciéndolo? Paso a paso, ¿cómo? Viendo qué es lo que más te preocupa y empezando por ahí. Y de ahí, paso a paso, poquito a poco y con calma, o sea, cero estrés. Pero de todas maneras vivimos en una sociedad que tanto por los hábitos de vida que tenemos, por el estrés, ¿no? Pues al final siempre vamos corriendo a todos los lados, y luego además tenemos un montón de pequeñas cosas que nos rodean, ¿no? Que nos hacen pues eso, pues una botella de vino, ahora mismo venga, pues una cervecita, un no sé qué, que yo veo muchísima gente que al final intenta, ¿no? Seguir una serie de pautas o de parámetros, pero que todo esto evidentemente complica. Entonces yo creo que aquí también tiene que ver un poco con el tema de la fuerza de voluntad, ¿no? Cómo yo implico, o esa parte a lo mejor no afecta tanto, contando vuestras... Yo no diría tanto fuerza de voluntad, sino un cambio de mentalidad. Yo creo que ahí está un poco la clave. Sobre todo y previamente, y cuando hablamos con el paciente en un primer momento, como ha dicho Zoa, y identificamos pues, todos esos puntitos de dolor, digámoslo así, para poder pues, atajar desde ahí, desde esa perspectiva al paciente, ¿no? y poder ir implementando esos hábitos.
El paciente debe saber que es un proceso, normalmente no es corto, o sea, a no ser que bueno, vengan personas como muy... Pero normalmente no es un proceso corto, no es un proceso directo, es decir, estos procesos son arriba, abajo, de repente un día estás súper motivado y implementas todo lo que el coach te ha dicho en la sesión de la semana pasada y luego otro día estás como súper desorientado. Quiero decir, o sea, es muy desigual, vas a tener mejores días, peores días, pero sobre todo el foco y tu mentalidad deben estar ahí. O sea, debe haber un compromiso, tanto del coach, que te va a ayudar, como del paciente, que entre sesión y sesión va a implementar todo lo que vayamos hablando, y sobre todo no prohibir, no generar más tensión y más estrés a la persona que ya probablemente vendrá bastante estresada con una mentalidad de tengo un problema o quiero cambiar ciertos hábitos porque estoy viendo problemas en mi vida que, bueno, pues no me benefician, ¿no? Entonces, no prohibir, no generar más estrés, no tensionar, ir paulatinamente, poco a poco, día a día, implementando pequeñas cositas, porque pequeñas cositas cada Son día... las que albergan el cambio. Exacto, generan luego el cambio fuerte y cuando el paciente... Hay veces que de repente, ¿verdad?, explosiona y empieza a sentirse mucho mejor y empieza a ver los beneficios de toda esa terapia y es cuando, pues eso, explosiona. ¿Y vosotros creéis que sería aconsejable que cualquier persona que esté pues siguiendo un plan específico de nutrición, no llamémoslo dieta, porque ahora yo os quiero hacer un par de preguntas sobre el tema de la dieta, para ver, ¿no?, un poco cuáles son los factores que se integran, pero esa persona, ¿no?, que empieza con esos hábitos, esos cambios nutricionales, ¿consideráis que tendría que tener apoyo también desde la parte psicológica, que funcionaría mejor si estuviera trabajado desde los dos puntos? Pues yo llevo gente que efectivamente lo compagina con terapia psicológica y gente que lo compagina con médicos que le derivan a tratamiento conmigo. De hecho, cada vez más, y en Alemania y en más países, o sea, y se va compaginando, y gente que no le hace falta, que utiliza las sesiones, que normalmente se hacen cada 15 días y luego a lo mejor ya mantenimientos más largos, pero hay de todo. O sea, depende de dónde partas y depende de las necesidades que tengas, pero puede ser muy compatible. O sea, es que depende de tus necesidades. Y luego, respecto al vino, cerveza y cosas así que hay muy en el mercado y como muy habituales, creo que es mucho mejor ser flexible y hacer, o sea, al final creo que la flexibilidad te da más la salud que estar totalmente rígido, el querer comer todos los días, por ejemplo, brócoli y legumbres y estar en una dieta rígida. Eso es mucho más inflamatorio y mucho menos sano que el permitirte a lo mejor un sábado salir con tus amigos y tomarte unas copas de vino, charlar y tener esa parte de comunidad, de sociabilidad y llenar esa parte que se llama círculo de vida y tener esas áreas cubiertas y tú sentirte bien. Hombre, si te bebes 2 botellas de vino y luego tienes una resaca tremenda y al día siguiente te levantas con un caos, va a ser terrible todos los sábados, pero hacer una flexibilidad y una cosa que a ti te permite soltarte y no tener culpa luego y tener esas cosas es totalmente saludable. Lo que no es sano es estar rígido y querer llegar a una perfección que no existe y por querer hacer todo sano. No hay buenos, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, no existe la perfección. O sea, todo eso tenemos que quitarlo porque nos han educado a una serie de objetivos irreales, que eso es lo que lleva a la enfermedad. Y el estresarnos con esas cosas no llega a nada. Llega a inflamarnos, a sentirnos mal, a culpas, que eso no llega a nada. Y sobre todo que al ser más flexibles lo vamos a mantener en el tiempo. Es que si no somos flexibles y somos súper estrictos, no lo vas a poder mantener y probablemente va a tener unas consecuencias mucho más negativas que cuando empezaste. El tema de la inflamación, como además es una cosa que yo creo que las tres lo hablamos, el tema de las dietas inflamatorias, ¿no? O sea, cómo eso puede afectar a nivel cerebral y cómo puede cambiar muchos aspectos de tu vida, porque hay ciertos alimentos que no digo que para todo el mundo sean igual,
Pero, o sea, mi pregunta sí es, ¿cómo detectáis que hay ciertos alimentos que inflaman a una persona sí, a una no? Porque a mí, por ejemplo, habrá cosas que me puedan sentar maravillosamente y en vuestro caso no, y viceversa, ¿no? Eso cómo se llega a ese punto y cómo se detecta. Pues bueno, normalmente, bueno, la inflamación, hay varios tipos de inflamación. Si tú lo detectas, pues por ejemplo, ¿no? Gluten, que ahora mucha gente pues se lo quiere quitar porque ha dicho que inflama y tal. No es necesario si tú no tienes síntomas. Pero si yo noto que me sale una urticaria o noto algún malestar, pues tipo reflujos o inflamación abdominal o urticarias y no sé de dónde viene, tengo que hacer o un diario de alimentación, que es una de las herramientas, es escribir lo que voy comiendo y ver. Hay varios tipos de cosas, ¿no? Pues está alergias alimentarias, que es yo como y pues se me puede hinchar algo y tengo que ir al médico porque puede ser peligroso, o sensibilidades alimentarias, que hasta las 72 horas pues puedo tener esos síntomas. Con un diario de alimentación yo veo si a mí me está sentando mal algo, o como unas almendras y noto que de repente me empieza a picar o me sale, no sé, me pica la lengua, noto como me carraspea la garganta, pero no ha sido nada. Esas cosas, si observando y escuchándonos al cuerpo, vemos que me sienta mal o sea, que me sienta bien o que me sienta mal. A lo mejor al día siguiente tengo diarrea o me estriñe algo más, o sea, es observándose a uno mismo. Con nosotras que somos coaches, al final te estamos guiando y te estamos acompañando en un proceso. Como tenemos una serie de herramientas, ayudamos a que la persona aprenda a observarse, pero también estamos ayudándole y acompañándola. Entonces sí que vemos y les acompañamos, entonces vemos que le sienta mejor, que le sienta peor, y al principio pues es mucho más fácil llegar a esas cosas. Hay gente que le sienta bien el gluten, entonces no tiene que quitarlo de la dieta. Hay gente que a lo mejor sí le va bien quitarlo, por ejemplo. Pero eso es una de las cosas. Luego la inflamación, sí que el problema es tener una inflamación de bajo grado o crónica, que es lo que deriva en que de repente me brota herpes cuando estoy estresada. O de repente... Esa soy yo. Claro, bueno, pues ahí, o me pongo mala. Este año me he puesto mala varias veces. Vale, pues ahí está pasando algo, ¿sabes? Entonces estoy con una inflamación. ¿Vale? Ahí mi inflamación en el cuerpo, que es una inflamación crónica, me está avisando que el sistema inmune le tengo regulín, ¿vale? Y que tengo que reforzar. ¿Cómo se refuerza? Vale. Estoy más estresada de lo normal, estoy comiendo bien, me estoy hidratando, estoy teniendo buenos hábitos. Eso el cuerpo te está hablando. Si no lo escuchamos, esa inflamación que tenemos crónica, que es la que es peligrosa, es la que luego deriva en enfermedades. Diabetes, bueno, enfermedades del sistema inmune, cáncer, etc. Entonces ahí tenemos que tener buenos hábitos, que no solo son alimenticios, que es verdad que hay dietas antiinflamatorias, que es la mediterránea de verdad de toda la vida, no la que ahora es mediterránea española, que es con procesados y cosas así, donde metes fruta, verdura, carne de buena calidad, pescados pequeños, legumbres, verduras de hoja verde, cúrcuma, frutos rojos, buena hidratación de agua, o sea, es una alimentación, aceite de oliva, un omega 3 bueno, ¿sabes? Especias, cosas así que te permiten una alimentación antiinflamatoria. Y lo sueles hacer la mayoría de los días, siendo flexible. Y por ejemplo, una de las cosas, porque a ver, todo el tema, que esto es para todo el mundo, ¿no? Te voy a poner tu caso que eres madre, tú también tienes niños, ¿no? También. Pues eso, o sea, madres trabajadoras, ¿no? Que estás fuera de casa y ahora dices, vale, ¿cómo me organizo para meter todo esto en mi dieta? Porque claro, o sea, llegas a casa y dices, vale, bien hecho la compra, ¿no? ¿Cómo me pongo yo con esto? Entonces ahí llega un poco también la parte esta de los suplementos, ¿no? Cuando no llegamos a comer todo lo que debiéramos, ¿no? Porque pues, por tiempo y por espacio muchas veces es muy complicado. El tema de la suplementación, ¿esa parte vosotros también creéis que es importante? Para mí me parece fundamental. O sea, yo hoy día los suelos no son los suelos mineralizados que teníamos hace décadas, ¿no? Entonces, incluso comprando bio, eco y producto de cercanía, nos falta todavía un poquito para llegar a todos esos nutrientes, vitaminas, minerales que, por ejemplo, nuestros abuelos sí que tenían, ¿no? Entonces es importante suplementar esa falta que normalmente tenemos, a veces de pues, más de uno o más de otro, eso hay que irlo viendo, sobre todo en analíticas, y suplementar con suplementos
yo abogo y utilizo suplementos naturales con pacientes, porque no es lo mismo tampoco un suplemento natural que un suplemento químico hecho en un laboratorio artificial que, bueno, probablemente sí que nos va a nutrir, pero también le podemos estar metiendo otro tipo de tóxicos al organismo, ¿no? Entonces yo abogo por la suplementación, desde luego, y natural y vegana, ¿no? Porque esto nos puede ayudar muchísimo en periodos, y esto yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Que en periodos que a lo mejor estás pues más falta de energía, o que duermes peor, o que necesitas más tranquilidad en tu vida en general, ¿no? O que necesitas reforzar, no sé, la caída del pelo, por ejemplo, ¿no? Que es muy típica en otoño. Para todo eso hay un suplemento y yo cuando suelo tomarlos, desde luego que hay un impacto y una consecuencia muy directa y me ayuda sobre todo a mí en general. Y como dices, con 2 niñas y con un estrés y una vida loca, por llamarlo de alguna manera, me ayuda muchísimo a eso, a estar equilibrada y sobre todo a reunir toda la energía que se necesita para las exigencias que hay hoy día, que son muchas. De eso también hay que hablar, que no debemos ser tan exigentes. Y sobre todo, y al hilo de lo que comentaba Zoa antes, escucharnos más. Yo creo que es vital y es el primer paso, yo creo, de un paciente, o más bien de un coach con el paciente, de imprimir en el paciente esa responsabilidad de que es el paciente el que se tiene también que mirar a sí mismo y ver qué necesidades tiene. O sea, yo te puedo contar y te puedo orientar y te puedo ayudar, pero es el paciente el que tiene que escucharse. Si no nos escuchamos, que no se puede. Nosotros en podcasts anteriores, una de las cosas que hablábamos sobre la parte psicológica, ¿no? O sea, muchas veces tenemos a nuestro Pepito Grillo nos está diciendo esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, pero no tendemos a escucharle. Evidentemente eso luego se cronifica y hace que, pues, que no estés bien. O sea, dices, algo me pasa, es que a lo mejor llevas 3 años paralizando una decisión que tenías que haber tomado, no lo has hecho y esto al final pues desemboca en una depresión, en problemas evidentemente más graves, que imagino que toda la parte nutricional pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando no estamos escuchando que la cerveza no me sienta bien y yo me la sigo tomando, al final a la larga tendrá una repercusión y esto nos tiene que afectar. Aquí también entra un poco la parte, como nosotros hablamos, de más sensitiva, ¿no? O sea, más que va con la parte interna, que va más o sea, en la parte energética, hablemos, pero que sí que es verdad que es muy importante tener los dos puntos, ¿no? Un poco en coherencia. Totalmente. Y no solo, o sea, a lo mejor la cerveza, que ahí puede estar la parte de la culpa o de tú sentirte mal por tomarte la cerveza. Es que hay gente que, por ejemplo, te obligas porque quieres comer sano a comer ciertas verduras o cosas que a lo mejor no te están sentando bien. O sea, el saber escuchar al cuerpo y el confiar en tu instinto. Los que lo hacen estupendamente son los niños. Los niños, si tú les observas, saben cuándo se sacian, saben qué comer, cómo hacerlo, y a mí me parecen unos maestros. Un niño pequeño come, prueba, te dice ya, sabe perfectamente alimentarse y es porque es un instinto, es una cosa natural que tenemos las personas. Cuando ya comemos emocionalmente o cuando ya no es un hambre real, sino ya quiero cubrir que estoy enfadado, que hoy vengo con estrés, entonces hoy quiero o quiero calmar mis emociones y recurro a una cervecita o un vinito, o hoy de repente estoy triste y tiro de chocolate o del helado. Claro, ahí no es hambre. Ahí estoy recurriendo a otra cosa. ¿Que lo haces para cubrir eso? Vale, que seas consciente de eso. Entonces, bueno, ¿has recurrido a eso? ¿Te sirve? ¿O cómo te sientes luego? Por si luego te vas a sentir más triste, no te está sirviendo esa herramienta. Igual tienes que ir a dar un paseo, igual tienes que meditar, igual tienes que escribir. O sea, hay muchísimas cosas a las que se tiene que recurrir, pero igual lo llevas haciendo desde pequeño, que te premiaban porque te portabas bien y te daban un caramelo, o estabas llorando y te decían, anda, toma un chocolate y te callas. Cada familia nos han educado de una forma, entonces igual ya es una cosa, un hábito que te has creado, que ahora tenemos que desaprender y crear un hábito nuevo. Entonces, muchas veces es mucho más fácil de lo que parece
y es algo que simplemente hemos generado porque estamos acostumbrados a ello. Nos han codificado de esta manera, ¿no? Hablábamos el otro día, que yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, a mí me hacía mucha gracia Pedro García Aguado, decía que nos han enseñado a reprimir nuestras emociones, ¿no? Cuando eres pequeño y te caes y te pones a llorar, te dicen, no llores. Absolutamente. Pues si me duele. ¿No? Entonces un poco eso, nos han codificado de una manera que nos han dicho cómo tenemos que comportarnos, ¿no? O cómo tenemos que sentir incluso. Y esto al final, yo creo que ahora tú llegas a cualquier sitio y te vas encontrando gente, pues eso, que tiene muchas carencias y muchos déficits y que nos han enseñado cosas que no son correctas. Luego además también el tema de los atracones, ¿no? Tú llegas el fin de semana a casa de tu abuela y aquello es un no parar y venga a comer, porque es como... Es cultural, ¿no? O sea, te sientas allí, te pones a comer y luego evidentemente pues me encuentro mal, no puedo cenar, o sea, y todo esto creo que viene parte de la cultura. ¿Y cómo podemos llevar estos planes? Porque como sabéis, nosotros estamos buscando, ¿no? Una manera de poder ayudar a mucha gente en todos los planos y creemos que esta parte es fundamental. ¿Cómo creéis que podemos integrar en campos más amplios, como pueden ser organizaciones, que la gente, ¿no? Que además está muchísimas horas en las empresas, que muchos de ellos no tienen donde decir, venga, pues me voy a calentar la comida, no me tengo que ir a comer fuera, o me pillan una reunión, tal? ¿Cómo puedo, ¿no? integrar todos estos pequeños tips que sé que me van a mejorar en muchos aspectos, porque a veces es complicado llevarlo a la práctica? Bueno, hay planes, ¿eh? Hay planes ya en muchas compañías multinacionales, aquí por lo menos en España, que obligan, de hecho, a implementar pues, una serie de planes como muy integrales, con formaciones, con charlas, con incluso juegos para los empleados, para que se cuiden, ¿no? y consigan bueno, pues ciertos premios, para que la gente sobre todo se motive. Yo creo que debe hacerse, que es una cultura que debe implementarse a la propia cultura de la organización, ¿no? De las propias empresas. Y creo que es vital porque, sobre todo de la pandemia esta parte, los empleados se han visto muy afectados, ¿no? por todo lo que ha pasado. Yo, uno de los tips así que daría para cualquier persona, sea de una organización o aunque no trabaje, sería estar en el presente. La atención plena, ¿no? El mindfulness y el mindful eating, que es la parte del mindfulness pero aplicada a la nutrición. Yo creo que estar en el presente nos lleva a un estado como más de calma, más de tranquilidad. Yo creo que nos ayuda sobre todo a tomar decisiones que puedan tener resultados, porque en el pasado no podemos hacer nada. A veces cuando estamos pensando en el pasado y rumiando esos pensamientos y no podemos hacer nada, ya pasó. El futuro está por venir, con lo cual donde podemos cambiar las cosas es en el presente y es donde nuestra mente debería estar la mayor parte. Esto no es fácil, quiero decir, no, hoy me propongo y de repente estoy todo el día, no, porque hasta yo misma que voy cogiendo hábito, de repente me doy cuenta que os habrá pasado que llegas a un sitio en coche y de repente dices, ¿cómo he llegado? Y es porque tu mente está ahí en sus pensamientos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero intentar ponerte ahí 2, 3 alarmitas durante el día para decir, vuelta al presente, deja de pensar en lo que vas a hacer el fin de semana, en los planes que tienes o en cómo podía haber presentado no sé qué proyecto. No, o sea, ahí ya no tenemos nada que hacer. Tenemos que hacer, podemos hacer las cosas aquí y ahora. Totalmente. Y añadiendo a lo mejor algún tip, cosas así dentro del plato que estás en la empresa, porque totalmente creo que cada vez más empresas tienen conciencia y, por ejemplo, pues nos contratan para talleres y para cosas así, para impartir, pero tips así pensaría, ¿qué me nutre? O sea, ¿qué nutre mi vida? Uno, dentro del plato, o sea, esto me está alimentando para la enfermedad o me alimenta para tener salud, ¿sabes? A la hora de elegir si comes, te lo preparas en casa para llevártelo o
que además, si no hay microondas, como has dicho, o no hay para calentar, pues te puedes preparar unas ensaladas maravillosas, que no es de lechuga, o sea, y hay una variedad de legumbres y cosas riquísimas que no hace falta calentar, y si no, pues poner una y proponer, ¿sabes? O sea, creo que ya tienes muchas alternativas, y si comes fuera, pensar eso, o sea, esto me va a nutrir, ¿qué alimenta? ¿Alimenta la enfermedad o alimenta la salud? No pensar en calorías y tal, que me parece pues que eso te lleva al estrés, al cansancio, o sea, pensar en nutrirnos, en ir a bien. Y también, ¿qué nutre mi vida? O sea, esto, ¿qué me nutre? Es decir, ¿qué es lo que nutre mi vida? ¿Me nutre estar con mi familia? ¿Yo necesito un tiempo solo, un tiempo sola? ¿Necesito hacer deporte? ¿Qué es lo que a mí me nutre? Hacer una lista de las cosas que te gustan y de esas cosas cada día dedicar un tiempo a eso y no sentirte mal y dedicarlo. En el tiempo que tengas para tu comida o después de trabajar o eso, dedicarte cada día un tiempo a ti mismo. Y eso me parece clave para ir nutriéndote, tanto en el plato como fuera del plato, y creo que eso poco a poco. Y luego una cosa que me parece mágica y que no tardas nada es un diario de gratitud. O sea, al final, todas las mañanas el escribir y levantarte escribiendo cosas por las que sientes gratitud y una afirmación son cosas muy simples, que están demostradísimas y que de verdad te nutre y te cambia, o sea, ya no te levantas con el pie izquierdo. Y es que está demostrado y te cambia el enfoque del día. Entonces es solo levantarte y escribir 3 cosas, ¿sabes? Y de repente, aunque tengas un día horrible, aunque estés pasando un bache tremendo, te cambia el enfoque, o sea, ya no hay pie izquierdo. Entonces son unos tips que en la situación que estés te cambia. Luego también una de las cosas que yo he visto, bueno, a ver, yo hago deporte todos los días porque creo que es fundamental, porque muchas veces sales de ahí, además sales cansado y dices, bueno, no apetece. Pero dices, bueno, no, venga, me voy a forzar y voy a ir, ¿no? Y luego sales y dices, jo, qué bien, ¿no? O sea, como decía mi compañero Juanpe, que su chica siempre dice que te arrepentirás de no haber ido, pero de ir nunca te arrepientes, ¿no? Entonces... Yo digo que ese es el día que más cuenta. Y entonces siempre digo, venga, ese es el que más cuenta, el que más vale, ¿sabes? Y me animo. Pero sí es verdad que me encuentro mucha gente que tú las ves y dices... o sea, pueden estar aquí haciendo deporte pues, al ritmo que ellos hagan, ¿no? Pero que luego los ves fuera y tienen unos hábitos de comida malísimos, o al contrario, ¿no? Gente que come avena y pollo y avena y pollo. Entonces, creo que esa parte también, hay mucha gente que eso también tiene que ser estresante cuando tú estás buscando, como decías antes, ¿no? Una perfección, tal, pero creo que tampoco te estás alimentando de una forma sana, porque no estamos, le estamos pidiendo al cuerpo que sobretrabaje en algunas áreas, ¿no? Sí, lo ideal, sí, bueno, lo ideal sería equilibrar todas las áreas de alguna manera, o sea, no lo que dices, no ir a meterte en una clase de spinning, a ponerte a 200 pulsaciones, hacer un trabajo aeróbico tremendo, pero luego, pues eso, salir y tomarte 3 Coca-Colas, 4 pizzas, no sé. Normalmente en consulta lo que hace un coach, lo que hacemos es eso, ¿no? Equilibrar todas esas áreas, porque en el equilibrio está un poco la ciencia, ¿no? De todo esto. Es verdad que si tú comes no muy bien, pero luego tienes una actividad física bastante buena y otros hábitos también bastante buenos, bueno, pues vas a ir un poco equilibrando probablemente la historia. Y dependiendo también de tu genética, porque aquí, claro, hay muchos factores luego aparte, pero dependiendo también de tu genética y de tus otros hábitos, pues tendrás más problemas o menos, ¿no? Irás viendo ahí, pero es verdad que lo ideal es, pues eso, tener un equilibrio, ¿no? Totalmente. Creo que es igual de insano comer fatal después del gimnasio como ser súper estricto y no salirte del menú de A y B, ¿sabes? Porque al final creo que es enfermizo, te sube el cortisol y estás ahí totalmente fuera del balance. Pero sí, totalmente insano y te genera cortisol y estrés. El deporte es básico, o sea, de hecho creo que es lo primero que hay que incorporar, el moverse, que no tienes que ir al gimnasio, o sea, con un paseíto todos los días de media hora y empezar a moverte. O sea, es necesario, de hecho ahora los médicos se supone que lo van a empezar a recetar, ¿sabes? Porque es necesario, o sea, al final la gente mayor que ha realizado fuerza muscular y que tiene masa muscular
y que realiza deporte tiene más esperanza de vida. Eso está en los estudios y está puesto. Tener masa muscular es necesario para no tener varias enfermedades y eso también está estudiado. Hay una zona, o sea, están las zonas azules, ¿vale? Que son las las más longevas del mundo. Y una de las cosas que tienen, además de tener una comunidad, no sentirse solos, es que realizan trabajos donde tienen movimiento y no son sedentarios. Entonces es fundamental el moverse, que no es ir a un gimnasio ni el tal, es tener masa muscular y el realizar el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nosotros con la tele, con las series, cada vez más, y nuestros jóvenes y las generaciones que vienen ahora son las generaciones más sedentarias que hay. Por eso la diabetes adelantada y por eso hay cada vez más enfermedades que antes no había, porque antes era más movimiento. Yo creo que antes íbamos todos andando al cole. Y yo ahora, por ejemplo, voy en bici y yo llevo a mi hijo al colegio todos los días en coche y lo dejo en la puerta. Es que creo que la educación física es teórica. Sobre todo en las grandes ciudades, porque es verdad que esto también no es lo mismo el impacto que tienen nuestros hábitos en grandes ciudades, también que en poblaciones más pequeñas. Al final las ciudades nos crean hábitos mucho más nefastos para la salud que personas que están a lo mejor en poblaciones más pequeñas. Pero sí, este tipo de hábitos, al final la evolución nos ha traído pues mucho desarrollo y en multitud de aspectos y sobre todo en conocimiento, pues ha sido súper beneficioso, pero es verdad que en lo que es temas de salud y hábitos hemos ido pues a peor. Totalmente. Sí, exacto. Y os quería también hacer una pregunta sobre el tema de los azúcares, porque evidentemente, a ver, nosotros, todos intentamos, ¿no?, comer bien, intentamos hacer cosas dentro de los márgenes correctos, pero claro, luego muchas veces te vas al súper, te vas a comprar y aquello que te ponen, no, esto es healthy y tal, no sé qué, tiene una cantidad de azúcar brutal, porque luego no tenemos conocimiento realmente de qué alimentos realmente son sanos o muchas veces cómo cocinarlos, porque volvemos también a otra cosa que, claro, antiguamente pues como que todo el mundo tenía más nociones, ¿no?, de hacer cualquier cosa, y a día de hoy, pues por la cultura que tenemos, pues muchos de los jóvenes que tenemos no saben cocinar o simplemente no se han puesto a ello y es más difícil, ¿no? Totalmente, o sea, creo que el problema del azúcar a día de hoy, bueno, que es adictivo y todo lo que sabemos, pero el gran problema del azúcar no es el azúcar en sí, que lo es, sino que el azúcar que está camuflado. Entonces, muchos alimentos, y siendo mamás, o sea, a mí me parece espectacular que todos los alimentos, o casi todos, porque ahora hay marcas que gracias a Dios están saliendo y gracias a Dios, pero todos los alimentos que llevan dibujitos de niños y todos los que me pide mi hija, que va a cumplir 3, todos llevan almidones, jarabe, un azúcar puro y duro y miles tipos de azúcar o harina refinada o porquerías, cuando esto deberías no meterlo porque no lo necesitan para nada, o sea, ya son dulces o cosas o purés de frutas o cosas donde ya es todo puro azúcar. Entonces, no tenemos que ser expertos en leer etiquetas, que por desgracia ahora sí tenemos que serlo, si no queremos consumir azúcar. Y lo que más me preocupa, dárselo a nuestros niños, que claro, ellos no tienen ni idea ni de leer en mi caso. Entonces, al final, ¿cuál es la cosa fácil para no volverte loca? Pues intentar coger alimentos en el mercado con el número de ingredientes menor posible. ¿Sabes? Yo intento, ¿no? Y lo que suelo recomendar es de 4 ingredientes a menos, mejor, que tú los entiendas. Cuando te ponen ya nombres raros, peligro. No sé si tal, ¿sabes? No te compliques, no lo entiendes tú, no lo va a entender tu cuerpo. ¿Sabes? Luego ya está Google y tal, pero no te preocupes, o sea, no te metas al lío, ¿sabes? Y vete al mercado, o sea, fruta, cómete la fruta, no te hagas zumos, ¿sabes? Ya está, o sea, que si un día te apetece un zumo no pasa nada, pero cómete la fruta entera, ya está, ¿sabes? Que te apetece un variado, pues córtate un plátano con fresa y lo haces mezcladito y ya está. Galletas que te encantan, hazlas en casa, que hay muchas recetas y en plan de recetas, o sea, de galletas saludables que no tienen 1000 azúcares artificiales y así muchas cosas. O sea, evitaría la parte del supermercado donde hay un montón de opciones que no valen para nada, la verdad. Ultraprocesados fuera y todo eso fuera. Es puro azúcar y no vale para nada. Harinas refinadas se convierte en azúcar.
a las integrales. Es lo que decía, no prohibir, pero sí que ir a la parte de sustituir. O sea, se puede comer de todo, pero que sea integral y natural. Y aquí tenemos un papel los padres fundamental, yo creo, y también los colegios, con el tema de los niños, ¿no? De toda esta generación que viene, pues que ha nacido con lo que dices, con los supermercados llenos de productos súper apetecibles, súper además vistosos, ¿no? Con los dibujitos estos que, claro, yo concretamente evito muchas veces ir con mis hijas al supermercado, porque esto también para los mayores, o sea, cuando no lo ves, pues no hay tentación, ¿no? A mí me llaman las chuches cada vez que paso por Claro, el pasillo, así normal. que intento evitar el pasillo. Claro, normal, y a mí me llama el pasillo del chocolate, o sea, es que es lo normal. Entonces yo creo que tenemos que tener un papel fundamental de irles educando en, pues, cuanto menos azúcar mejor, cuanto más sanos los alimentos mejor, cuanto menos procesados mejor, porque sobre todo, hablando del azúcar en concreto, al ser tan adictivo, es que hay niños que se convierten en verdaderos yonkis del azúcar. O sea, sí, es muy grave. Pero yo creo que nos pasa a todos, porque yo creo que bueno, hace poco leí un libro que es el tema de las subidas, ¿no? De insulina. Sí. Tú, por ejemplo, ya nos ha pasado a todos cuando te echas la siesta, cuando te levantas, ese pico en el que te levantas y dices, quiero dulce. Y dices, pues es que hace un rato que he comido. O sea, que hace 20 minutos. Bajón y que necesitas. Claro, entonces, o sea, acabo de terminar de comer, además una comida copiosa, me echo un rato en la siesta a la media hora y ese pico de insulina. Pero no quieres un plátano. No te apetece un plátano, te apetece un bollo, una galleta, un cachito de chocolate. Y eso al final, en el libro que yo leí es un poco eso, ¿no? O sea, como tu cerebro te pide algo que ya conoce. Y es un poco como... Adicción total. A la adicción, exacto. Es una droga más, o sea, yo creo que, vamos... Para eso la hicieron, claro, y tan refinado. Es que es una creación de la industria alimentaria para que sigas comprando, para que tú tengas que seguir consumiendo y tú y por eso comprando. Lo meten en los alimentos. Exacto. Para que te guste más y te enganche. De hecho, me hace gracia porque mi hija para el cumple va a ser en poco y me dice, mamá, yo solo quiero chuches. Imagínate, yo que decía, claro, no, que ella quiere que ponga chuches en el cumple, pues intentamos, pues como le encanta fruta, dice, ¿no? Pues ella me ha pedido para su cumple que haya chuches, que intentamos no poner, pero claro, cuando hay niños que tienen, que en su cole pues ve mucho, el típico amiguito le ha dado, le encanta, eso no hay en casa, me ha pedido que haya, claro, no la voy a hacer, es lo que digo de flexibilidad, pues va a tener chuches, claro, no quiero que sea nada raro, pero ¿a dónde llega la ilusión, el subidón, el decir no? La dopamina, o sea, al final es un subidón de dopamina, que es la hormona del placer, que te da ese gustito, según viene se va, o sea, según sube baja, pero en cuanto que baja vuelves a querer más. Y otra cosa es cómo nos sentimos, ¿no? Después de haber comido, pues eso, dices, venga, me lo como, pero el bajón ese que te viene después de haber dicho, joder, no me lo tenía que haber comido. Esa parte, la culpabilidad, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y hay que cambiar esa mentalidad de si yo en este momento me doy el permiso de comer un chocolate porque me apetece, porque, bueno, pues porque hoy es un día en el que lo quiero, pues lo como y no tener esos pensamientos, ¿no? de culpa. Porque esos pensamientos de culpa probablemente nos van a estresar y ese estrés probablemente nos va a volver otra vez a provocar ir a comer más chocolate o lo que sea. Con lo cual es una rueda. Entonces, al final, si tú cortas ese sentimiento y esa emoción de culpa, yo creo que podemos tener un hábito como más saludable de yo hoy me doy el permiso, como chocolate, lo como, no tengo ninguna culpa porque sé que no voy a comer más y sé que mañana voy a seguir con mis hábitos habituales y saludables y el impacto que va a tener ese chocolate pues no va a ser tal, o sea. Y luego el tema, porque sí que creo que, bueno, que se ha hablado mucho y es algo sobre lo que estoy leyendo mucho, el tema del cortisol, ¿no? O sea, que al final, pues con esos picos de estrés, el cortisol aumenta. Y para mí es una de las preguntas que no he conseguido llegar a ellas, es cómo bajar esos picos de cortisol
cuando sabemos que estamos ya en picos de cortisol, o sea, porque tú ya sabes que has llegado a un momento en el que has pasado mucho estrés en el día de hoy, pues eso, en vez de comerte 2 onzas de chocolate te has comido 4, no has ido a entrenar, no sé, has empezado y ya sabes que estás en un momento en el que dices estoy hasta arriba. ¿Cómo bajo, no? O sea, ¿cómo...? Pues mira, para eso, primero ya notarte tú que estás pues, nervioso, saber, pues yo que sé, notas como el corazón más acelerado, que te cuesta tragar, o sea, es conocerse a uno mismo para luego intentar evitar y ver qué te ha llevado ahí. Cosas que he demostrado que funcionan y que van es pararte, sentarte y respirar, conectar con tu respiración, y luego hay pues como muchas respiraciones muy fáciles. Hay una muy buena que es de un doctor que es Andrew Wills, que es de unas respiraciones que es inspirar en 7 segundos, soltar en 8 y retener en 4. Eso se hace 4 veces y entonces como que se va parando, ¿sabes? Como tu cerebro se concentra en respirar al ir contando, o la respiración cuadrada, que es mantener el mismo segundo, soltar, o sea, mantienes, inspiras, retienes, sueltas. En los segundos, pues 4, 4, 4, 4. Eso, al estar pensando en eso, lo haces un par de momentos, ¿sabes?, al día, o una vez solo, entonces ya te hace conectarte con tu respiración, y la respiración es lo mejor que tenemos y en lo que menos nos concentramos. Para desintoxicarnos, ¿no? Para todo, porque al final es lo que vivimos gracias a respirar, y no nos, o bueno, oye, no sé, o sea, yo no, por lo menos, no me centro en voy a parar y respirar, ¿sabes? Entonces el pararte y centrarte en respirar, si quieres contar para no pensar ahí en tus 1000 cosas que te agobian, y el hacer pues o la cuadrada o la otra, pues van fenomenal para volver al momento presente, lo que ha dicho Nayara, de estar aquí y ya está. Ya está, lo haces un ratito, que son 5 minutos, y ya eso te ha parado. Otra cosa muy buena es contactar con la naturaleza. El ir a salir a naturaleza te hace bajar un poco las revoluciones y el estar ahí, el fuf, ¿sabes? O el pisar descalzo el césped, pues es como el grounding, que también está muy demostrado, como que hace una conexión y te reduce y te rebaja. Entonces todo eso, beberte un vaso de agua, es el, ¿sabes? El ya está. Sí, el ya está, ¿no? Entonces creo que respirar muy bien. Luego hay otras técnicas que son como escribir, hacer garabatos y romperlo y tirarlo a la basura, pero creo que respirar es como lo más sencillo en cualquier momento, en un coche, en tal, y ya está, 5 minutos. ¿Algún consejo que nos des tú? Pues no sé, la verdad que el contacto con la naturaleza desde luego es, yo creo que vital, y todos cuando vamos a lo mejor de fin de semana a dar un paseo, o nos vamos a la nieve, o vuelves y es como otra historia. La exposición al sol también es muy importante, que lo tenemos súper Estigmatizado. total. Efectivamente hay que protegerse del sol, sobre todo en verano, que vamos a la playa y estamos horas expuestos, pero deberíamos, sobre todo para sintetizar esa vitamina D, que es muy beneficiosa para reducir el cortisol, de vez en cuando exponernos al sol. Si durante la semana pues vamos con piloto automático y tampoco tenemos a lo mejor un espacio donde hacerlo, si el fin de semana, en el aperitivo, en el, no sé. Exacto, o sea, de alguna manera, aunque sean 5 minutitos, pero eso te va a ayudar a bajar el cortisol. Y cambiaría el café por un rooibos o algo que te quite el lo he estrés. dicho, digo ya. Ahí me tomaría una infusión sin teína, sin cafeína. De todas maneras, te tengo que decir que yo soy de esas personas que siempre digo, vamos a tomar una cerveza, y luego me pido una Coca-Cola, y mi madre siempre me decía, hija, ¿para qué dices de ir a tomar una cerveza? Digo, porque es como que se dice eso, ¿no? Para que luego no hace falta tomártela. Pues ahí sustituir la cafeína, pues eso, si te notas mucho movimiento, pues eso, quitarte la parte de cafeína de tal por una infusión que no tenga teína, pues que sea un rooibos, algo que no sea excitante, ¿sabes? Eso es escuchar al cuerpo, decir, oye, me noto muy revuelta. Y luego hay una cosa que decías tú, Nayara, que es el tema del ego, ¿no? Cómo controlamos patrones del ego, que ahí también muchas veces nos está afectando tanto a tema de alimentación, a temas físicos, ¿no? Y que no nos damos cuenta que, a ver, yo le llamo un poco esa doble personalidad, ¿no? Que tienes ahí un poco, que en ciertos momentos te hace ver las cosas que no son reales, pero te pone en situaciones que te sacan de tus casillas, y luego cuando lo controlas dices, ¿y yo por qué estaba pensando esto, no?
¿cómo crees tú que toda esa parte de temas de alimentación, evidentemente en temas de respiración y demás, cómo podemos controlar esa parte? Pues efectivamente, el ego nos controla completamente, aunque nosotros no lo tengamos presente. Y como bien decías, es como ese otro yo, que de repente sale porque tu hija está montando lo que sea y te sale como él, ¿no? Que vas a matarla, ¿no? Ese es el ego. Primero hay que identificarlo, o sea, primero hay que ver en qué momentos salta la chispa, ¿no? En qué momentos se nos aparece, para poder poner un poco remedio, ¿no? Y esto es importante hacerlo porque al final, si no acaba bajo un disfraz que tiene de que te está protegiendo de ciertas cosas o de ciertos comportamientos, verdaderamente no, verdaderamente el ego controla tu vida, y si controla tu vida no vas a vivir la vida que tú quieres, sino la que tu ego quiere, ¿no? Entonces es importante identificar pues eso, esos momentos en los que salta y aparece, sobre todo para que la próxima vez que veas que va a venir, pues estés preparado, ¿no? Digámoslo así. Estés preparado y frenes esa reacción tuya antes de que se produzca, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso, y bueno, hay diferentes técnicas de mindfulness, de inteligencia emocional, de programación neurolingüística, ¿no? Que al final es una técnica que tiene que ver con la reprogramación de todos esos hábitos y patrones de conducta que decíamos, que yo utilizo en consulta y que tiene muy buenos resultados, porque sobre todo al paciente le pone las gafas, ¿no? O sea, le hace ver todo lo que pasa, porque al final un paciente llega a la consulta pensando que tiene algún problema, pero no sabiendo ni de dónde ni cómo viene. O sea, entonces, esa serie de herramientas sí que le ponen la gafa al paciente y le hace ver mucho más claramente lo que pasa. Y el ego es un papel, o sea, el ego tiene un papel que debemos prestar atención. No le hacemos tampoco como al intestino, que no le hacemos mucho caso, vamos, va bien nada, y tiene un papel fundamental en lo que es nuestro día a día. Sí. Yo creo que, a ver, es otra de las cosas sobre las que a mí me gusta indagar, ¿no? El tema del ego, porque creo que, bueno, yo por lo que he podido ver, y evidentemente porque al final todos lo sentimos, ¿no? En nuestras propias carnes, al final la típica cuenta hasta 10 y te permite ver, ¿no? Si eres tú o es él. Te deja ver un poco si en ese momento estamos sacando las cosas de contexto. Pero yo hay una chica a la que yo sigo que me gusta mucho, que siempre dice que es que no hay ego bueno o ego malo, sino al final es una parte de nosotros que nos lleva a la alerta. Lo que pasa es que llevada a un punto desmedido, pues nos puede llevar a tener puntos de fracaso importantes, ¿no? Entonces es ahí un poco mantenerlo a raya y saber qué puntos. Y luego hay una de las cosas que, un poco para terminar, porque yo creo que esto nos podría dar para estar todo el día aquí hablando de cosas que para mí son súper interesantes, el tema de la microbiota. Ahora hay muchísimos medicamentos que están saliendo, que antes evidentemente tú ibas al médico y te decían, venga, vas a tomar antibiótico, ¿no? Y nadie pensaba en decirte, pues igual deberías tomarte un probiótico, porque toda la parte de tus defensas se va a ver impactada, ¿no? Porque vamos a cargárnoslo todo con el antibiótico y la flora pues se va a ver afectada también. ¿Vosotros cómo veis el consumo, ¿no? del tema de probióticos? O bien diariamente o solamente cuando impactamos, ¿no? Con algún tipo de medicamento. ¿Cómo lo veis vosotras? Pues con suplementación creo que primero, o sea, bueno, al final la microbiota, que es unos organismos que tenemos en el intestino, bueno, en todo el cuerpo, porque también hay en la boca, bueno, todo el cuerpo tiene los organismos vivos, ¿vale? Pero en el intestino hay muchísimos.
Y el antibiótico se combina ahora con lo que son probióticos porque arrastra todo, los buenos y los malos. Entonces te dicen, oye, tómate probióticos para que no te dejes sin nada y luego te sientas peor, pues te produce diarreas y te produce un montón de alteraciones que intentan evitar o que sean lo menos posibles. El tomar probióticos siempre yo no lo veo que sea una herramienta buena. Digo en pastillas porque al final necesitas saber qué cepas, ¿sabes? Hay un montón de cepas diferentes y en qué medidas. Pero sí que veo que tomar una alimentación rica en probióticos, pues como son encurtidos, como son el chucrut, pues a lo mejor el kéfir, tomarte alimentos ricos que sean ricos para nuestra flora, sí que está muy bueno. Luego están los prebióticos, pues como fibra, pues por ejemplo, las legumbres son muy ricas en fibra, entonces te ayuda a alimentar lo que es la flora bacteriana, los cereales, las semillas, todo esto nos va fenomenal. La chía, todo eso va muy bien para lo que es el intestino. Y luego, eso sí que en el día a día sí nos viene muy bien, ¿vale? Para desinflamar, para ir alimentando a estas bacterias, que hay bacterias buenas y malas y necesitamos tener un equilibrio de ambas. Cuando se produce esa disbiosis, que es el desequilibrio, es cuando tenemos un problema. ¿Qué pasa? Yo no sé de cuál tengo el desequilibrio. Ahí ya tenemos que ir a un sitio para que nos analicen y nos hagan unas pruebas de heces para ver, oye, pues mira, tienes el desequilibrio de este tipo de bacteria. Entonces, como tienes muy poquito de este tipo de bacterias, vamos a dar quizás un probiótico o vamos a reparar primero, vamos a reemplazar para crear ese equilibrio de bacterias. Ahí ya sí que creo que suplementar está bien, pero primero hay que conocer cómo está la situación. Entonces pienso que todo con la alimentación, al igual que la suplementación, lo que ha dicho antes Nayara, está fenomenal, pues tipo de suplementación natural, que es como se toma la alimentación, pero luego hay mucha suplementación que ahora está muy de moda, el tomar suplementación gratuitamente y que se acumula en el cuerpo, que no es necesario y además mucho es químico, que se va acumulando en el cuerpo y que te genera toxicidad que no te está ayudando, o sea, te está perjudicando. Entonces hay que ir con gente conocida, o sea, digo, que conozca del tema, que te dé cosas naturales, que al final es como tomarlo en alimentación, que te está ayudando a desinflamar, que te está permitiendo tener más energía y que no te está acumulando nada en el cuerpo. Pues chicas, he de decir que estoy encantada. Hemos aprendido un poquito más. Bueno, una cosa que no hemos dicho, ambas colaboran con nosotros en varios proyectos que tenemos lanzados. Algunos de ellos muy bonitos y bueno, pues las veréis más por aquí y seguiremos trabajando, bueno, pues para que todo el mundo empiece a tener pequeños tips, ¿no? Y un poquito de ayuda para que, bueno, pues al final estemos todos menos inflamados, seamos capaces de ser un poquito más felices y sobre todo mirarnos al espejo y encontrar un poco esa versión que todos queremos encontrar. Genial, eso es. Pues chicas, un placer y sabéis que tenéis vuestra casa aquí. Muy bien, gracias. Gracias.